Mariano. Vale, mira lo que es el nuevo que tengo. Bueno, José Miguel Insulza no es alguien que necesita demasiada presentación. Me hicieron un currículum muy exhaustivo, pero yo se lo pongo más fácil. Ha sido casi de todo en política. O sea, ha practicado la política en muchos ámbitos. Ha tenido cargos internacionales, ha tenido cargos importantes acá en Chile. Fue ministro canciller de Eduardo Frei, fue ministro del Interior de Ricardo Lagos, fue secretario general de la OEA. Recientemente dejó de ser agente de la Haya en el caso con Bolivia. O sea que tiene una mirada de muchos años y también de muchos lugares distintos. Así que es realmente un privilegio tenerlo acá un día como hoy. Muchas gracias. José Miguel, la primera pregunta que le quiero hacer es, ya que estamos frente a un público joven, que ya veníamos comentando que ustedes ya nacieron como en el 2000, ¿qué fue lo que a usted cuando joven lo hizo interesarse en la política? ¿Puedo usar uno de estos? Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias. Primero quiero saludarlos con mucho afecto, con mucho respeto. En realidad, la pregunta le empiezo contestarla diciendo que yo tenía más o menos la edad de ustedes. Tenía 17 años cuando entré a la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Bueno, me invitaron a participar en un grupo político. Yo, pues, en realidad, como muchos de mi generación, fui durante un tiempo demócrata cristiano en la universidad. Después nos fuimos a un partido que creamos nosotros mismos que se llama el MAPU. Y luego muchos aterrizamos en el Partido Socialista, como ahora. Pues yo entré a la Juventud Demócrata Cristiana. La verdad es que sus dirigentes me parecieron gente muy inteligente, etc. Pero como estaba ahí, esto era el mes de marzo, abril, y estaba como preguntándome si iba a seguir en esto o no. Cuando me invitaron un día nos pidieron que fuéramos a ayudar a una gran toma de terreno que se había producido ahí en lo que hoy día vendría siendo la comuna de La Centena, el bosque por esos lados, la gran toma de Santa Adriana. Y la verdad es que yo creo que, si usted me pregunta qué fue lo que me inspiró a seguir en eso, fue las varias semanas que me pasé yendo a Santa Adriana, incluso a veces a dormir. En esa época las tomas de terreno eran muy dramáticas, la pobreza era una cosa muy terrible en este país, ¿no? Todavía tenemos hartos pobres en Chile, ¿no? Decimos que hemos bajado del 40% de pobres a 10% de pobres, pero 10% más que más son 1.700.000 pobres, no son pocos. En esa época había muchos. Y los pobres venían del campo sobre todo y llegaban a la ciudad, estaban donde pudieran y se producían estas inmensas tomas de terreno. Santa Adriana debe ser una toma de terreno de más de 20.000 personas. Fue invierno, un día como este, un invierno crudo, y todo lo que tenían para estar ahí eran, los padres de familia eran un hule grande, con el cual tapaban a sus mujeres y a sus hijos, y eso así pasaron la primera y la segunda noche. A mí eso me motivó harto. Y la verdad es que no diré que perdí el año, pero estuve a punto, porque me lo pasaba ahí casi obsesivamente. Y la verdad es que desde entonces entré a la política realmente, y creo que lo que me inspiró fue fundamentalmente, como a la mayor parte de los jóvenes de mi tiempo, eran fundamentalmente los problemas de pobreza, los problemas de desigualdad. Esos eran los principales problemas de Chile en ese momento. Oiga, José Miguel, si le hiciera hacer un poquitito como de política ficción, usted entra en la política porque lo golpea de alguna manera la pobreza. Si yo lo pusiera a usted hoy día de 18 años, ¿qué lo haría entrar a la política? Yo creo que hoy día, en Chile hoy día hay ciertamente, como ya dije, menos pobres, no son pocos, pero son muchos menos. Lo que hay es una cantidad muy importante de gente que en las últimas décadas ha salido de la pobreza. Había 40%, repito, cuando en el año 1990 los pobres de Chile eran un 40% de la población. Ha salido de la pobreza, pero y es calificada muchas veces como clase media, pero no es clase media en realidad, no es clase media, está más cerca de la pobreza. La mitad de los trabajadores chilenos ganan menos de 400.000 pesos mensuales. Y todos sabemos que el costo de vida es bastante mayor que eso cuando hay una familia grande. Entonces muchas de estas familias viven juntos todos, una familia típica chilena, hoy día, y típica digo porque son unos nombres importantes, una en la cual generalmente trabaja el padre, trabaja la madre, o a veces trabaja uno de los hijos o de las hijas, y claro, entre los tres de alguna manera juntan algo con
por lo cual salir adelante. Las condiciones de vida, cuando uno tiene 1.200.000 al mes, no son malas, se puede dar sus gustos, puede comer bien, puede comprar cosas, puede dar venta hasta tener un auto. Pero todo esto, por lo general, va acompañado con las tarjetas de crédito y con una economía muy precaria, muy precaria. Estamos hablando de la mayoría de la población chilena, esto sí es la mayoría. No son pobres, repito, pero tampoco son ricos ni viven holgadamente. Y un buen día pasa que a uno lo asaltan, a uno de los miembros de la familia se enferma, al papá lo dejan sin trabajo y la economía de la familia se derrumba. Entonces lo que yo digo que hoy día la pobreza como fenómeno mayoritario en Chile ha sido reemplazado por algo que llamaríamos la precariedad. O sea, la gente no sabe cómo va a ser su próximo día, porque no tiene, si ustedes van a estos sectores que cubren gran parte de la periferia de Santiago, gran parte de la ciudad en realidad, y le preguntan cuáles son los problemas que usted realmente tiene, son eso. Son el empleo, la salud, la delincuencia, la jubilación, el retiro. Porque son eso lo que condicionan la vida. Una de esas dos cosas lo golpea y golpea al conjunto de la familia. Entonces, hoy el problema que tenemos en Chile es que la mayor parte de la gente vive en una condición, todavía en una condición de gran precariedad. Hasta ayer, por ejemplo, en medio de un informe del Banco Central, el presidente del Banco Central dijo que la deuda de los hogares en este país había aumentado mucho. O sea, están profundamente endeudados. Tratan de llegar al fin del mes para poder pagar el mínimo de la tarjeta de crédito y ahí siguen adelante. Y yo creo que ese es el gran fenómeno social de Chile. Si tuviera que nombrar uno, hay muchos otros, por cierto. Si ese desafío es tan grande, acá estamos precisamente en un colegio más bien que no tiene, probablemente la mayoría de los padres no tienen esos problemas, tenemos un colegio uno de los mejores colegios de Chile, el colegio de niños que ustedes han tenido posibilidades que la mayoría de los niños chilenos no han tenido. ¿Por qué cree usted que estos jóvenes deberían, y estos jóvenes, hay muchas mujeres acá, saludamos también a las alumnas de Villa María, estos hombres y mujeres deberían interesarse en la política? Bueno, porque yo creo que finalmente todo el mundo le debe algo a su sociedad, ¿no? Y es importante que estos jóvenes sepan. Le voy a decir, cuando yo se lo conté a mi hijo, le pareció sumamente raro, que este país es el país, ustedes saben, de América Latina, es el país que tiene un ingreso per cápita, un ingreso por persona más alto. Creo que anda casi ahí con Uruguay, tal vez cerca con Argentina, pero el ingreso per cápita más alto debe estar en Chile hoy día. Son alrededor de $23.000 por persona al año. Ahora, yo creo que es importante que ustedes sepan que ese ingreso per cápita, es decir, la persona que tiene un ingreso per cápita de un ingreso para él de $23.000 al año, está por ahí por el lugar número, por el 8% de la población. El 92% está para abajo. Es más, si ustedes toman el 1% de la población, esos son dueños de algo así como el 25% del ingreso nacional. Pero es peor porque en realidad el 0,1 es dueño de como el 14 o el 15%. O sea, no tengo un país tremendamente desigual. Y un país tremendamente desigual no es un país que esté creciendo sanamente y no va a ser nunca un país tranquilo. Claro, ustedes me dirán, pero no son pobres. No nos equivoquemos en esto. Si ustedes miran los sectores del sur de Santiago, han cambiado mucho más que los que han cambiado los del oriente de Santiago. Esa es gente que hoy día que ha mejorado, pero las aspiraciones en la vida van aumentando cada vez más. Entonces una sociedad desigual, y Chile está hecho de los países más desiguales del mundo también, una sociedad desigual es siempre una sociedad que va a vivir en condiciones difíciles, siempre va a haber problemas, van a haber dificultades, van a haber desórdenes, y todos queremos que vivir en un país en el cual la gente viva contenta, viva tranquila. Repito, este es un país que ha progresado mucho, no nos equivoquemos en eso. El país ha crecido enormemente en los últimos años. Pero los temas de la desigualdad siguen siendo temas extraordinariamente complicados. Que van ligados con el tema del crecimiento económico, porque muchos creen que se trata simplemente de repartir. No, esto es un error.
Ustedes no reparten si no producen. Por lo tanto, lo que tenemos que preocuparnos es de que los países produzcan más, que crezcan económicamente y que distribuyan mejor. Y eso favorece a todo el mundo. John Kennedy alguna vez dijo una frase muy notable en un discurso: no podemos defender y preocuparnos de los más ricos si no nos preocupamos primero y defendemos a los más pobres. Y ese yo diría que es el llamado precisamente. A ver, yo quiero saber algo. Independiente de la edad y de si alcanzarían a hacerlo o no de verdad, pero si las elecciones fueran este domingo, levanten la mano quienes irían a votar. Estamos súper bien. Una cifra espectacular, pero es una cifra espectacular. Una cifra espectacular. A lo mejor porque nunca han votado. ¿Y quiénes no irían a votar? A ver, ¿quiénes decididamente tienen claro? Estamos, pero muy bien. Ya, y entonces, si los desafíos son tan grandes, tenemos acá un público tan comprometido, si los desafíos son tan grandes, ¿por qué la sensación generalizada es que la política está mal, la política está desprestigiada, tenemos tasas de abstención mucho más altas que las que tenemos acá en la sala? ¿Qué pasa ahí? Bueno, yo creo que hay mucho de cierto en eso. Yo creo que efectivamente si algo ocurrido en Chile en los últimos años es que el mundo político, a mí esto de la clase política no me gusta porque rememora algunas doctrinas, algunas teorías en materia política, las teorías del elitismo y otras que a mí no las he compartido nunca. Pero si nosotros, el mundo político, o la gente que se dedica a la política, se ha ido apartando mucho de la realidad de las personas. Si usted mira los diarios, las discusiones si fulanito va a ser diputado, si fulanito va a ser senador, si este va a ser lo otro, si el otro va a hacer esto, quién está peleado con quién, qué pasa en no sé qué partido, etc. Pero los problemas de la gente son otros. Los problemas de la gente son otros. Y esta gente, yo me refería antes a lo que yo creo es el sector más numeroso de la población chilena, y yo diríamos estratos medios bajos, que tienen este tipo de problemas que yo señalaba. Por una parte, gente de mucho esfuerzo, o sea, la mayor parte de esa gente hoy día tiene, es gente que no había completado la educación secundaria. Algunos tienen hijos de la universidad hoy día incluso. Han ido progresando en la vida y sienten de alguna manera que esto es fruto de su esfuerzo. No es siempre cierto, el gasto social en Chile ha mejorado bastante en los últimos años. Pero ellos sienten que esto es fruto de su esfuerzo y sin embargo que su gobierno, que sus políticos no los protegen. Eso es lo que exige, quieren de alguna manera vivir más seguros, en el sentido de seguridad, tener salud, tener educación, tener vivienda, no ser cogoteado en la calle en las noches y tener una razonable jubilación. Y en la medida en que el mundo político no se focalice en eso, y no resuelva esos problemas, y no lo resuelva no solamente de palabras, ciertamente va a estar separado. Ahora, claro, a esto se han agregado fenómenos complejos de corrupción, yo diría de mal financiamiento, de una relación bastante malsana entre política y dinero, en que mucha gente dice que el que tiene más es el que consigue más cosas en la política, etc. Y eso ha perjudicado bastante. Entonces, yo creo que no hay que culpar, por cierto, a la evolución de la sociedad, a que la gente se pone cada vez más demandante. Eso es la realidad, existe en economía existió alguna vez el concepto de lo que se llama la inconsistencia dinámica, que quiere decir que mientras más cosas tiene uno, más cosas quiere. Siempre hay una inconsistencia siempre en eso, es verdad, esa parte existe. Pero también creo que el mundo político no lo ha hecho todo muy bien en los últimos años. Ahora, José Miguel, mucha gente plantea que hoy día es muy difícil ser político. Mucha gente dice se está yendo mucha gente porque son tiempos muy hostiles para la política, pero usted sigue ahí, hasta hace poquito era precandidato presidencial, ahora entiendo que quiere ir de senador. Entonces, ¿cree usted que es tan difícil hoy día? Mire, en realidad yo soy una vez rara en este asunto. Yo he escuchado, no me mentiría si le dijera que de mis amigos y de gente que yo conozco, por lo menos al 90% yo lo he escuchado alguna vez decir, sabes que yo creo que voy a hacer otra cosa, que esta cosa me tiene aburrida, esta cosa no quiero hacerla más, etc. Y algunos que a mi juicio de manera bastante equivocada dicen, yo estaría mucho mejor si no me hubiera dedicado a esto, etc. etc. Yo confieso que soy un mal juez de esas cosas porque yo nunca he sentido que quiero hacer otra cosa. He hecho otras cosas, sí. Yo he sido
universitarios, o sea, si se leer el currículum estaría ahí. Tengo estudios completos, hice mi posgrado en Estados Unidos, tengo un máster en ciencia política, he enseñado relaciones internacionales gran parte de mi vida, etc. Pero no es mi profesión. Voy a permitirme citar 2 veces a la misma persona, cosa que siempre manda, ¿no? Cuando John Kennedy fue elegido senador de los Estados Unidos 2 años antes de ser elegido presidente, 2 o 4, no sé, en el Senado había un formulario. Había un formulario que tenían que llenar los señores senadores, probablemente para registro, y en la parte que decía profesión, que naturalmente él podría decir: yo soy abogado y me titulé en Harvard, ¿no? No, incluso político. Yo soy político, yo me he dedicado toda mi vida a la política, soy abogado, tengo estudios de posgrado, lo que se quiera, pero nunca me he arrepentido de hacer lo que quiero. Y he llegado a una conclusión bastante rara: me gusta. El otro día yo estuve en una reunión con gente de partido ahí en Atacama, etc. Y me dijeron: ¿y usted está interesado acá en ese candidato? Probablemente usted quiere... ¿Y qué nos asegura que nos va a seguir viniendo a ver? Y yo le dije: mire, es que me gusta mucho. Y de ahí, eso ha sido la referencia del asunto de Santo Adriano. No es lo mismo ir a una cosa, y eso es muy importante para cualquiera que se haya dedicado a la política, saber que le gusta. No vaya a ser un sacrificio, no queremos que sea un sacrificio. Vaya porque lo quiere hacer, porque es una cosa que lo llena, que le gusta en la vida, y a mí me ha gustado siempre ser la vida. Me pedían varios alumnos que le preguntara, porque a usted le gusta mucho la política, se nos están jugando los pollitos. Algunos están yendo por otro lado. Está bien así. Oiga, a usted le gusta mucho la política, pero le tocó vivir el tiempo de la dictadura donde fue impedido de ejercer la política, o por lo menos ejercer la política de manera democrática. Me pidieron varios alumnos que le preguntara por ese periodo, por el periodo del exilio. Usted lo pilló el golpe fuera de Chile y no pudo volver. ¿Cómo fue? Bueno, yo en realidad es cierto, yo trabajaba en el Ministerio de Relaciones Exteriores en esa época y me fui a una conferencia que tenía lugar en Argelia. De Argelia salí el día 10 de septiembre del año 73 y fui a parar a París, donde iba a tomar al día siguiente o 2 días después un vuelo a Santiago y a Madrid. Y ahí estaba cuando nos sorprendió el golpe militar. Igual me volví hasta Buenos Aires. Llegué a Buenos Aires como el 13 de septiembre, y ahí me senté a esperar a ver si podía volver a Chile. Y la verdad es que no volví volví como 15 años después, 14 años y medio, 15 años después. Fue una cosa bien dura, eso fue bien duro. Yo no me voy a quejar porque creo que hubo muchos que lo pasaron más mal en el exilio. Yo viví los primeros 5 o 6 meses en Argentina, después 7 años en Italia, donde siempre me trataron muy bien, nunca me faltó mucho. Pero se hacía mucha política del exilio y a mí la política del exilio no me gustaba, eso sí que no me gustaba. No sentía que estuviera haciendo nada útil. Y me fui a trabajar a México, me fui a vivir a México. Tengo 2 de mis hijos nacieron allá en México. Y la verdad es que no estuve mal, pero estar en esta situación dramática de estar fuera del país de uno y saber que uno no puede volver, es ciertamente muy dura, es muy dura. Yo, fíjese usted, mi autorización para volver a Chile salió salió como 14 años después, por ahí por septiembre de 1987, y me volví en marzo del 88. Así que fue difícil, el desarrollo fue muy complicado. Y además toda una generación mía perdió gran parte de su vida, porque más que mal. Por eso a lo mejor algunos seguimos tan viejos dedicados a la política, porque le dimos 15 años de ventaja a todos los demás que lo hacen en condiciones normales. Y después de eso, vuelve a Chile, fue un actor como importante de la transición y de los gobiernos que vinieron. Fue canciller, después fue ministro del Interior. Quería preguntarle, ahora que estamos como empezando ya, entrando en tierra derecha en las elecciones presidenciales, usted no fue presidente, pero tuvo cargos bien relevantes, le tocaron situaciones difíciles en el momento de la detención de Pinochet. ¿Cómo es gobernar? Bueno, yo en realidad, como usted dice, no sé nunca hacer, ahora último nomás es el intento de la presidencia, pero nunca pensé eso. Yo fui vicepresidente de Chile, ahora usted dice, ¿y cuánto tiempo? Bueno, ustedes saben que el cargo de vicepresidente de Chile no existe, la Constitución dice que cuando el presidente de la República sale de viaje, lo reemplaza el más antiguo en el sentido de la antigüedad del cargo, no del mismo, ¿no? En este caso el ministro del Interior.
lo reemplaza el ministro con más rango del gabinete, con el título de vicepresidente de la República. Entonces cuando a mí me dice, usted fue alguien así que como que sabía, me dijo, pero usted ha sido vicepresidente más de una vez, ¿no? Sí, como 34 veces que he sido vicepresidente. Esto cambiaba, se firmaba un decreto cada vez para que uno fuera vicepresidente. Bueno, es interesante, ahí me toca, yo tuviera que preguntar, si tuviera que recordar un hecho dramático que me tocó, no tuvo tanto que ver con Chile. Tuvo que ver con el 11 de septiembre del 2001, cuando fue el bombardeo de las Torres Gemelas en Nueva York y el presidente Lagos andaba de viaje. Bueno, y enfrentar esa situación, nosotros no sabíamos lo que iba a pasar, entonces firmar el decreto que cierra el espacio aéreo del país, por ejemplo, es una cosa que uno no olvida, ¿no? Hay que tomar decisiones muy rápido. Yo siempre he tenido la cierta ventaja que yo sí tomo decisiones bastante rápidas, o sea, que le ponen opciones. Creo que lo peor que puede hacer uno es darse vuelta y vuelta y vuelta, saber qué es lo que va a hacer. Hay que hacer las cosas lo más rápidamente posible. Y la verdad es que lo más grato es cuando uno en el trabajo de gobierno siente que hizo algo por la gente, siente que hizo algo por eso creo que es lo que es completamente no tiene parangón. Por ejemplo, recuerdo una vez que yo estaba precisamente como ministro, yo salía bastante tarde, ahí atravesaba, y esto era un día incluso un día feriado, pero estaba muy vacío, recuerdo el patio de la Moneda, completamente vacío. Y yo iba caminando y de repente me encuentro con una pareja, con un niñito. Ustedes saben que por el Palacio de la Moneda en esa época se podía atravesar, se podía pasar, se podía cruzar. Y me dice, y los papás me dicen, mire, nuestro hijo tiene tal enfermedad, no recuerdo que era una enfermedad grave, y nosotros hemos venido a Santiago a tratarlo, y ahora nos hemos enterado que el plan Auge, que es el plan nuevo creado, no cubre. O sea, no tenemos que pagar por nuestro hijo. Yo encontré que eso era fantástico. Era fantástico. De la misma manera que siempre que llegaba gente a reconocer cosas que habían ocurrido, uno decía, bueno, para algo sirve lo que uno está haciendo. Ahora, los tiempos han cambiado en Chile, eso ya cambió. O sea, usted me decía que empezó inmediatamente después de vuelto, sí, que estuve en el primer gobierno, en el gobierno de Elwin, en el gobierno de Frey, en el gobierno de Lagos. Me fui al final del gobierno de Lagos a la Organización de Estados Americanos. Y la verdad es que el clima ha cambiado. El clima cambió, este país está mucho más crispado y más complicado que entonces. En esa época, de alguna manera, los políticos del otro lado eran adversarios, pero no eran enemigos. ¿Y eso que esté el país más crispado, te lo ve como algo bueno o algo malo? ¿Algo que está empujando el cambio? Yo creo que la amistad, lo que se llama la amistad cívica, es una condición básica de la democracia. Y al final se afirman algunos pilares, y es que todos sabemos que todos podemos gobernar en algún momento, y por lo tanto tenemos que mantener una relación razonable. Y además las cosas salen mejor cuando se acuerdan entre mucha gente, no cuando se gana por un voto. Una vez se le gusta ganar por un voto. Pero una de las cosas que están criticando las nuevas generaciones es justamente eso, como la llamada política de los consensos, que todos se ponían de acuerdo con todos, entonces ellos critican que al final como que era puro consenso y no se avanzaba derechamente en ninguna dirección, eso plantean. No, pero algunas de las grandes transformaciones que se hicieron de este país se hicieron por consenso. Por ejemplo, toda la reforma del Estado del año 2003, que terminó con una cantidad enorme de gastos reservados, que creó una forma más práctica de financiamiento de la política, después superada, por cierto, que creó el sistema de alta dirección pública para reclutar a los altos funcionarios, se logró por consenso. No solamente se logró por consenso, se logró un acuerdo en el cual participaron absolutamente todos los partidos políticos. Yo recuerdo cuando se iba a votar esto en la Cámara de Diputados, entramos a la sala y me encontré yo con el que era en ese momento, a todos los efectos prácticos, el jefe de la oposición, que era Pablo Longueira. Y le dije, ¿tú te das cuenta que iban a votar los diputados de 6 partidos? Si se nos cae uno, lo más probable es que se le empiecen a caer muchos más, por montones. Y no pasó así, la gente se puso de acuerdo. De la misma manera que nos pusimos de acuerdo para los acuerdos de libre comercio, para reformar la Constitución, por un montón de cosas. Hoy día efectivamente hay una imagen de que para que las cosas se hagan bien hay que tener pelea. A la gente común le gusta ver peleas en la televisión y en los diarios. Y se entretiene cuando ve las peleas. Pero eso no quiere decir que vayan a votar por lo que se pelea en Chile.
Yo creo que, yo siempre he dicho lo mismo, los políticos fueron, esto es una frase de un amigo mío, un escritor mexicano, Héctor Aguilar Camín, que dijo alguna vez que los políticos están para resolverle los problemas a la gente y no para quedárselos. Y a un gobierno, cuando ustedes se leen los libros de historia, no dice que este gobierno se peleó tantas veces con la oposición, sino que dice que cosas concretas hizo por su país. Yo creo que la política es eso, es hacer cosas concretas por el país de uno, orientarlo por un camino mejor, y que finalmente eso es lo que realmente vale en esto. Oiga, y en las elecciones que vienen, lo que estamos viendo es que aparecen caras nuevas, o sea, la mayoría de los candidatos que tenemos hoy día, salvo, o sea, de Piñera, son más bien debutantes, que no han tenido muchos cargos, no tienen gran experiencia política. ¿Eso usted lo ve como un buen síntoma, un síntoma de que se están abriendo como un recambio generacional, o más bien que falta como gente más preparada? Bueno, el recambio generacional es natural. O sea, todas las veces llega gente nueva, y llega gente bastante joven. Y claro, con el tiempo se van quedando un tiempo en la Cámara de Diputados, en el Senado, se van envejeciendo, los ministros también. Yo no creo que yo nunca he entendido muy bien por qué, lo confieso. ¿Por qué hay que segmentar a la gente? Lo que usted quiere es que sean buenos, que sirvan. Si usted va a ir al doctor, la pregunta es si sabe tratarle la enfermedad que tiene, no qué otros años tiene, no si es hombre o mujer, no si estudió aquí o estudió allá, no de qué familia es, ¿no? Si usted va a ir a buscar un abogado, lo mismo. Entonces yo no veo por qué para buscar un político hay que segmentarlo. Yo sí yo hago excepciones en esto del tema de género. Yo creo que las mujeres efectivamente no han tenido en la sociedad chilena todas las oportunidades que han tenido, aunque han tenido bastante más ahora último. Pero en general yo no soy partidario de esto de decir, mire, tienen que ser de cierta edad. Dicho sea de paso, cuando fue el plebiscito del año 88, más del 90% de los jóvenes votaron. Hoy día si vota el 20% es mucho. En cambio los de la tercera edad votan todos, porque nadie dice que los viejos tenemos que tener más porque los jóvenes están votando menos. No, hay que elegir a los buenos, lo importante es que sean los buenos, da lo mismo de qué edad, de dónde salen. Y en ese sentido, tenemos nuestros candidatos hoy, ¿son buenos nuestros candidatos presidenciales? ¿Son buenos? Bueno, esto es opinión, yo para que le da bien, algunos me gustan más que otros, por cierto. Pero finalmente, mire, yo creo que un presidente, un candidato presidencial es importante que tenga más o menos claro qué es lo que le quiere proponer a su país, cómo lo va a comunicar y sobre todo, 50% más elegir bien sus colaboradores. ¿Está quedando claro por lo que tenemos? En alguna ocasión le preguntaron esto a un famoso historiador liberal norteamericano, Arthur Schlesinger, de los libros de historia de Estados Unidos. Me preguntó por qué había hablado también del gobierno de Reagan cuando Reagan era conservador. Era mucho más de derecha que él. Y él dijo, porque eligió muy bien sus colaboradores. Sus colaboradores eran excelentes. Y es verdad. Entonces yo creo que no es tan difícil. Entonces esta tarea no es tan difícil. Lo que pasa es que realmente muchas veces la gente se enreda en peleas pequeñas, que voy a poner a este porque es más del lado mío, que el otro yo milita no sé a dónde, que este me hizo no sé qué tontería, etc. ¿Y a dónde se pierde? Si uno sabe elegir sus colaboradores y tiene claro qué es lo que quiere hacer por el país y le sabe comunicar al país más o menos lo que quiere hacer, no le doy mal. Entonces, voy a hacer una pregunta más y voy a ofrecer para que ustedes puedan hacer las suyas, así que empiecen a prepararlas, que es, el domingo en Tolerancia Cero fue uno de los candidatos presidenciales que Manuel José Sandón, y fue bien polémica la entrevista porque, entre otras cosas, lo pillaron en varios temas, y él dijo, bueno, sí, uno para ser presidente no tiene que ser un experto en todo, porque para eso tiene asesores. ¿Usted qué opina de esa declaración? Bueno, yo no tengo nada contra la frase en sí. O sea, por ejemplo, si me dicen, si a un candidato presidencial, alguien le dice, ¿cuáles serán los mejores tratamientos para combatir el cáncer de tal tipo? Uno no puede esperar que sepa eso. Lo que pasa es que en el caso de él, estábamos hablando de la decisión del presidente de Estados Unidos de retirarse de un acuerdo sobre el medio ambiente que todo el mundo consideraba fundamental. Entonces se suponía, y yo creo que eso no fue le molestó a los entrevistadores, se suponía que él tenía que saber del asunto, o si no, que lo había estudiado, porque generalmente cuando uno va a estos programas se estudia los temas de la semana, tiene asesores que le dicen, oye,
cuáles son los temas que se están discutiendo hoy día. Entonces, creo que eso le falló a él. Yo no creo que un presidente debe saberlo todo, ni mucho menos, ¿no? No tiene que tener respuesta para todo, desde luego que no. Pero las cosas fundamentales sí deberían tener algún manejo. Y asesorarse bien, él dijo asesorarse bien. Ahora, el problema es que él lo dijo escalonadamente también. O sea, esto no sé, lo otro no sé, hasta que alguien, lo que fue Fernando Villegas, le dijo, bueno, ¿por qué no nos hace una lista de las cosas que sabe para la persona? Un poquito cruel. ¿Y qué contestó el candidato? Contestó, sé cocinar. ¿Qué cosa, perdón? Él contestó, Emmanuel José Sandón contestó, sí, sé cocinar. Hay una historia antigua de un profesor universitario que dijo lo mismo. Cuando sentó al alumno delante para tomar el examen, sacó un papelito. Dijo, mira, aquí tengo una tarjeta de una tía suya que me dice, por favor, que le pregunte fácil, que no lo complique mucho. Entonces yo le voy a preguntar fácil, ¿cómo se hace una cazuela? Eso fue rajado. Ese fue mal, no todavía hacer una cazuela. A ver, ¿quién tiene preguntas? ¿Paso con el micrófono? Para tomarme la oportunidad de partir con una pregunta yo. Una que yo la había sugerido antes era que usted en 2016 en México comentó que Trump en la presidencia le daría más autonomía a Latinoamérica. Y quiero saber por qué opina que daría más autonomía a Latinoamérica y qué futuro le ve a Estados Unidos con Trump en la cabeza. Mire, lo que pasa es que usted sabe que yo me dediqué mucho tiempo a estudios de Estados Unidos. En México fui director del Instituto de Estudios de Estados Unidos. Y aquí hubo mucho fue la unidad que planteó un doctor Robert Pakenham, Bob Pakenham, que dijo que demostró alguna vez que factualmente que América Latina le iba mejor cuando Estados Unidos lo dejaba más tranquilo, o sea, no se metía mucho en sus cosas. Que los tiempos en que había la política para América Latina no eran buenos. Yo creo que a Trump América Latina no le interesa mucho. Le interesa México, sí. Le interesa México porque es frontera. Le interesa, aunque no lo diga, Centroamérica. Digo, no lo dice, pero la mayor parte de los migrantes que Trump quiere atajar en la frontera ya no vienen de México, vienen de América Central. Y al resto le interesa muy poco. Y yo creo que nuestra región, sobre todo América del Sur, tendría una buena posibilidad de insertarse mejor y desarrollarse mejor en la comunidad internacional si no estuviera de alguna manera bajo la mira, bajo la lupa de Estados Unidos, ¿no? Ese es un poco el sentido de lo mío, ¿no? Creo que un poco la atención tranquila, cotidiana de Estados Unidos hacia América Latina es mejor que las políticas hacia América Latina, que muchas veces tienden a complicarnos las cosas. Hola, yo quisiera hacer una pregunta con su rol en el conflicto de La Haya. ¿Qué lo llamó a usted a dejar el cargo en ese conflicto y pasárselo a Heraldo Muñoz? Bueno, Heraldo me nombró a mí, se lo devolví porque lo nombraron a Claudio Grossman. Mire, yo principalmente que pensé, el tema salida antes, estaba planteada la posibilidad en mi partido de presentar una postulación formal a la presidencia de la República. Pero yo creo que yo lo pensé mucho y me convenció mucho también el reemplazante. Yo siento que yo había hecho un buen trabajo. Yo estuve después de un tío de ella. No, mi hermano. De un hermano de ella, de Felipe Urne. Y creo que realmente le dio una continuidad importante al trabajo, presentamos una buena contramemoria, teníamos un equipo bastante sólido y lo puse en manos de mi coagente, que a mi juicio es el abogado internacional que más prestigio ha ganado en Chile en su historia. O sea, Claudio Grossman, que probablemente usted conoce como no es cualquier cosa, pero él fue decano de Derecho de la Universidad de América University por más tiempo que ningún otro decano en la historia de los Estados Unidos, salvo uno, que no era extranjero, por cierto. Y por lo tanto, de los extranjeros que han ganado prestigio en ese país, no hay ninguno que tenga el nivel de él. Si yo no hubiera estado convencido que él iba a hacer un gran papel, probablemente lo habría pensado más, pero me sentí tranquilo de salir, no me gustó tener que salir de ahí. Teniendo en cuenta la situación de Venezuela hoy en día, ¿por qué mientras usted era secretario general de la OEA, después de que la oposición venezolana le presentara argumentos de sobra
razones jurídicas y políticas para exigir el cumplimiento de la Carta Democrática en contra del régimen chavista, perdón por la expresión ahora, pero después de ser tratado de pendejo por el propio Chávez, no tuvo la dignidad o el coraje de hacer algo. O sea, porque los gobiernos de Bolivia, Ecuador y Venezuela violaron sistemáticamente los elementos esenciales de la democracia establecidos en el artículo 3 de la Carta Interamericana, refiriéndose a la libertad de expresión de los medios de comunicaciones, y que con su inactividad, señor Insulza, no cumplió su mandato, sino que también pareció, no solo incumplió su mandato, sino que también pareció simpatizar con los comportamientos de estos gobiernos. Por eso me trató así Chávez, porque simpatizaba mucho conmigo, seguramente. Pero en fin, puedo contestarle con mucho gusto. En realidad la situación en Venezuela no era en ese momento la que es ahora, primero. Segundo, la Carta Democrática Interamericana la aplica la Asamblea General, el Consejo de la OEA. No hay nada más equivocado que decir, señor secretario, aplíquele la Carta Democrática a Venezuela. Si yo no soy el secretario general, no es el que aplica la Carta Democrática, lo demuestra Luis Almagro, que ha estado mucho más duramente en la parte retórica, pero que no ha conseguido todavía la mayoría de la Asamblea General para aplicar una Carta Democrática que yo ciertamente compartiría que la aplique, porque la situación es muy distinta. Pero yendo más allá, cuando empezó el conflicto, realmente el conflicto en Venezuela, fue el año, es decir, ya de manera dura, ruda. No es lo mismo que vaya gente a protestar, va gente de todos lados, pero la cosa se puso difícil en Venezuela en el año 2014, febrero del 2014. Desde entonces está preso Leopoldo López, está preso una cantidad de gente, la situación se ha ido endureciendo mucho. Yo en esa época hice un llamado claro, que no compartió el Consejo Permanente de la OEA, a un diálogo en Venezuela, y puse incluso las condiciones de ese diálogo. Dije, mire, para que no sea un diálogo vacío, ¿por qué no hacer una cosa? La oposición, que no había reconocido todavía a Maduro, reconoce que la elección dio como presidente a Maduro. Y en cambio, Maduro, usted deje de libertad a los presos, no para que no sean juzgados, sino que juzguenlos como tanta gente, como tantos juicios en libertad, no tiene por qué tener los presos. Se produjo el diálogo, y la verdad es que yo quiero reconocer que la oposición cumplió. Ellos fueron al diálogo, reconocieron a Maduro, y sin embargo Maduro no concedió absolutamente nada y no ha estado dispuesto a hacer ni una sola concesión desde ese día hasta ahora. Y yo por lo tanto entiendo por qué tantos países lo han ido abandonando. Pues la otra cosa que usted no dijo es que en esos años, países como, lo voy a enumerar porque son importantes, como México, como Colombia, como Brasil, como Argentina, como Chile, sí, el mismo Chile, gobernado por Sebastián Piñera, y algunos otros, no estaban por actuar en contra de los régimen de Venezuela, sino por buscar algún tipo de entendimiento. ¿Por qué hoy día lo están? Bueno, porque no tienen ningún cambio, y el diálogo se hace cada vez más difícil. Entonces, yo no voy a juzgar lo que se está haciendo ahora, porque sigo una norma de conducta que siguieron mis predecesores, que no es hablar de lo que hace la OEA ahora. Solo digo que la situación fuera radicalmente distinta. Radicalmente distinta. Y sigo creyendo, sin embargo, basta con mirar la televisión, y ver las calles, que es un país profundamente dividido. ¿Y qué queremos? Que en un país profundamente dividido uno le gane al otro. Nosotros tuvimos un país profundamente dividido, uno le ganó al otro y terminamos con 16 años y medio de dictadura. Yo no quiero eso para Venezuela, tampoco lo quise para Chile en su momento. Ahora, ¿cómo definiría Venezuela? ¿Democracia o dictadura? ¿Cómo? ¿Cómo definiría el gobierno? No, cuando un tipo quiere dictar una constitución, para repasar la constitución de Chávez, ¿no? Para practicar una constitución de manera no democrática se transforma en una dictadura, claramente. Eso está claro. Pero no era así en ese tiempo. En ese tiempo todos los venezolanos aceptaban la constitución que tenían. Lo que pasa es que algunos decían que no se estaba aplicando como correspondía. Hola José Miguel. Bueno, primero combinando con la pregunta de Blanco sobre el papel que puede jugar Trump en América Latina. Hace un tiempo Trump
dijo que iba a revisar y ver cómo se actúa en cuanto al tema justamente de Venezuela. Entonces, ¿cuál cree que puede ser ahí el rol que pueda llegar si es que Estados Unidos hace algo? ¿Cuál cree que puede llegar a ser el rol de Estados Unidos en cuanto al tema de Venezuela? Y otra pregunta que se relaciona más con el papel que jugó en el Ministerio de Relaciones Exteriores, el tema de Bolivia, más o menos, ¿cuál cree que puede ser el camino para llegar a una solución tajante? Y si es que cree que el gobierno debería endurecer más su posición, cosa que un sector grande de la población piensa que el gobierno debería endurecer su posición con moral y decir basta, hasta aquí llegó, no a negociar más soberanía. Bueno, mire, esta es una pregunta sobre Venezuela es hipotética y la voy a contestar como tal, como una pregunta hipotética. ¿Qué podría ser? Yo creo que no lo va a hacer, pero en fin. Ciertamente hoy día en América Latina y en la relación entre América Latina y Estados Unidos, los tiempos de los bloqueos y de la cañonera no están vigentes. O sea, no podría Estados Unidos tomar una acción directa contra Venezuela, no podría tampoco bloquearlo. Ahora, yo no sé si usted sabe que Estados Unidos tiene una cadena muy importante, una cantidad muy importante, muy variada, además como una economía de mercado grande, de bombas de benzina, no de gasolinera. Bueno, la cadena más importante es el gobierno venezolano. La empresa Citgo es la principal distribuidora. Ahora, cuando digo principal no digo 50%, repito, son muchas. Gota por gota de petróleo, la principal distribuidora de petróleo en Estados Unidos, de gasolina en Estados Unidos. Es un ejemplo interesante, además de empresa integrada, porque PDVSA, la empresa madre, saca su petróleo del suelo venezolano, lo lleva en sus barcos hasta el Golfo de México, lo refina en sus refinerías en el Golfo de México y lo vende en las gasolineras de México. Estados Unidos nunca ha creado ningún problema con eso. Los norteamericanos, el Congreso anterior, el Congreso chavista de Venezuela, condena al imperialismo, hace todo tipo de cosas. Entonces la pregunta es: ¿por qué deja de venderle petróleo? Pues vende tu petróleo a otro. O la pregunta a los norteamericanos: no le compre más petróleo, pues si te puedes comprar petróleo en otra parte. Entonces, muchas veces en la política internacional, la pregunta uno recurre usa el recurso de proponer cosas que no se pueden hacer. Invádalo con los soldados, no lo va a hacer. Mande a los marines, tampoco lo van a hacer. Apriétele un poco en el petróleo, pues. ¿Por qué no lo han hecho nunca en los últimos 20 años? Eso respecto de Venezuela. Respecto de Bolivia, la verdad es que lo más dramático de la situación con Bolivia nuestra fue que el giro que se produjo en el gobierno de Bolivia hace unos 4 años atrás fue muy decisivo. Nosotros tuvimos durante mí y durante el gobierno, cuando yo era canciller, tuvimos una buena relación con Bolivia. Y durante todos los primeros gobiernos, el presidente Elbo, el presidente Frei, el presidente Lagos, incluso el Bachelet 1, fue una buena relación en que se exploraron numerosas fórmulas de solución del problema. Y sin embargo, de un día para otro, no de un día para otro, pero en un momento que nosotros no esperábamos algo así, o no prevíamos como una posible algo así, Bolivia decidió mandarnos el aire. Ahora, claro, alguna razón puede haber tenido, se explica por razones de carácter interno, ¿no? Ellos dictaron una nueva constitución en que no solamente crean un territorio marítimo, que no dicen cuál es, dicen que es territorio marítimo boliviano, y después en un artículo transitorio le ordenan al presidente derogar todos los tratados que atentan contra la soberanía de Bolivia. Y claro, el problema es que para hacer eso tenía 4 años Evo Morales y de pronto vio que ya estábamos en 3 años y medio y no pasaba nada. Y por lo tanto decidió mandarnos a nosotros. Ahora nosotros no queremos otra alternativa que ganar el juicio, si eso es lo que tenemos que lograr.
Ahora, ganar el juicio no significa, para que nadie se equivoque, pues los ánimos están un poquito encendidos en Chile en esto, no significa que la Corte no diga, mire, sería bueno que Bolivia y Chile negociaran. Yo no tengo problema en eso. No tengo problema en eso. En lo que tendría problema es que dijera que estamos obligados a hacer, que tenemos que hacer lo que Bolivia le pide a la Corte, y es que diga que estamos obligados a negociar con ellos hasta el momento en que le demos salida soberana al mar. Eso no es aceptable. Y yo espero que eso sea lo que ganemos el próximo año en la Corte. Para hacer una pausa, porque Angélica tiene un No, compromiso. dale. Sí, bueno, entonces tenemos dos preguntas más o menos. De hecho, quería preguntar alguna cosita, parece. Y en el caso hipotético de que Chile perdiera, ¿cuál cree que podría ser la ¿Sabe que yo defensa jurídica? no me pongo en ese caso? Porque si hay un principio de derecho internacional que es sagrado, está en el derecho internacional de los tratados, es que ningún país puede hacerse daño a sí mismo. Entonces ningún país puede ser obligado a sentarse en una mesa a negociar, a regalarle algo a alguien. Eso no va a ocurrir, no, pues yo no creo que llegue hasta ahí. Ahora, más me preocupa el lenguaje, que el fallo, uno sería bueno, u otro decir, mire, ustedes deberían haberlo hecho hace tiempo, todo ese tipo de cosas. Eso puede molestar a algunos, pero yo estudié mucho el tema, sigo estudiando, y yo estoy convencido que lo que Bolivia pidió, que no hay ninguna posibilidad que se lo concedan como lo pidió, realmente. Hola, José Miguel, buenas tardes. Leyendo acá una entrevista a CNN Español del año 2015, cuando usted dejó el cargo de la OEA, cito, cuando llegué a la OEA no se hablaba de Cuba, esto del año 2005. Entonces mi pregunta, o sea, son dos preguntas, básicamente, uno, ¿cuál fue su aporte para que se hablara de Cuba? Y en el fondo el momento de tensiones que se vivía hace 10 años, que es muy distinto al que existe desde que hubo una apertura, en cierta forma, a Estados Unidos. Y dos, si usted fuera presidente de la OEA hoy día, ¿qué haría respecto a Venezuela? Bueno, lo primero es decir lo siguiente, o sea, yo siempre estuve convencido de que si había un tema que era panamericano por excelencia, era la situación cubana. Ahora, como yo dije ayer, ocurrió así, yo tuve la primera asamblea general de la OEA 6 días después de asumir el cargo. Y tuvo lugar en Fort Lauderdale, en Florida, algunos de ustedes conocen, algunos de conocer. Hay más cubanos en Fort Lauderdale que en Miami, o sea, en proporción, ¿no? Y sin embargo, en Fort Lauderdale, y la secretaria de Estado, en su discurso inaugural, dijo de todo contra Cuba. Y el presidente de Estados Unidos dijo de todo contra Cuba. Y nadie más habló de Cuba durante el resto de la asamblea. Por una razón muy simple, porque en ese momento, se completaría un poco después, todos los países de América Latina, todos los países de América, incluido Canadá, que nunca rompió con Cuba, tenían relaciones con Cuba, normales, y solo uno no las tenía, solo uno que era Estados Unidos. En ese momento también El Salvador, pero las establecería poco después. Y a mí me parecía que eso era completamente internacional, por lo tanto yo dediqué bastante esfuerzo a conseguir que hubiera al menos un tratamiento del tema de Cuba. Y posteriormente una acción bastante decidida a levantar las sanciones a Cuba. Perdón, las sanciones a Cuba no eran por la Carta Democrática Interamericana, que no existía en esa época, ni la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que no existía en esa época. Las sanciones a Cuba estaban en la declaración que se emitió en el año 1963, es por ser miembro de la Alianza Chino-Soviética. Yo no sé si ninguno de ustedes había nacido cuando se terminó la Alianza Chino-Soviética. No solo el rector y yo probablemente, algunos solo que está acá. Ninguno. Entonces era una cosa completamente adelante. Y yo pensaba que eso podía mejorar las cosas. Entonces, y eso efectivamente se hizo, debo decirlo, es bien interesante esto. Se hizo con el voto favorable de Estados Unidos. Y con la reticencia hasta el final de Venezuela, Bolivia, Ecuador y algunos otros, que como me dijo algún cubano alguna vez, ustedes no quieren sacar un candado mohoso, que no sirve para nada, y lo quieren reemplazar por un candado nuevecito, por la Carta Democrática Interamericana. Nadie pretendía hacer eso, Pero creo que eso es una gran contribución.
Ahora, yo no pretendía que Cuba volviera a la OEA. Y además los americanos lo sabían bien. No iba a volver, y esto por una razón que la cuento de manera anecdótica. La mayor concentración que se recuerda en la historia de Cuba, la mayor concentración, pero el discurso más largo de Fidel Castro, en que no solamente leyó una declaración de como 40 páginas, sino que habló 7 horas, y la mayor cantidad de gente nunca, fue una manifestación que tuvo lugar en febrero de 1963, después de las sanciones en contra de Cuba, después de las sanciones de la OEA en contra de Cuba. Entonces la OEA se había transformado casi en una especie de mito, de tabú. O sea, la guerra contra la OEA era la cosa más tremenda que se podía hacer, o sea, la relación con la OEA era lo peor que se podía hacer. Los cubanos van a volver a la OEA cuando mejoren definitivamente su relación con Estados Unidos. Pero yo creo que cuando yo me alegré mucho cuando el presidente Obama decidió restablecer vínculos, es absurdo. O sea, tienen relaciones con países que tienen todo tipo de gobiernos dictatoriales en el mundo. Y el diálogo, o sea, yo creo que se hace posible cuando se conversa, cuando se empieza a conversar. Y cuando el presidente lo hizo, yo sentí que nosotros habíamos sido precursores de eso en la resolución del 2009. Eso es lo de Cuba. Muchas gracias. Hola. Que yo tenía la siguiente pregunta. Si es que usted cree que... ¿Quién está hablando? Que no lo vemos. Está ahí, si no, que si usted cree que no el grado que existe en Europa, pero un nivel menor, pero existente, que entre toda la zona geográfica de Sudamérica haya una conexión comercial económicamente mucho más estable y mucho más fluida de lo que hay ahora. O sea, por ejemplo, como en Europa hay una conexión ferroviaria gigantesca, todos los países, la asamblea es mucho más armoniosa, o sea, los países se entienden entre sí, hay una conexión mucho más grande en búsqueda de un desarrollo en común. ¿Usted cree que en América Latina llegue a pasar ese momento? Porque, por ejemplo, no sé, Chile ahora tiene problemas con Bolivia, Argentina también tiene problemas con Bolivia y Paraguay por narcotráfico. Entonces, al final, los países más desarrollados de América Latina, Argentina, Chile, Uruguay, al final se intentan amurallar contra todos estos países que al final solo le traen problemas y no... O sea, al final los gobiernos normalmente de Ecuador, Perú, Bolivia, nunca traen respuesta. O sea, al final siempre van en la contra de todos estos países que quieren un desarrollo más fluido. Entonces mi pregunta es, ¿usted cree que en algún momento y cómo podría llegar esto a pasar? Bueno, yo primero voy a decir que usted tiene razón absolutamente en lo que dice. O sea, las relaciones comerciales reales entre los países de América Latina, hablemos de América del Sur, porque en realidad es el norte más complicado, son muy inferiores a lo que son en ninguna otra región del mundo. O sea, nuestro principal, el caso de Chile es emblemático, pero nuestro primer socio comercial es China, nuestro segundo socio comercial es Estados Unidos, nuestro tercer socio comercial probablemente sea Alemania o Italia, por donde entra la mayor parte de nuestro cobre, no hay varios más, y los otros, los latinoamericanos, ni siquiera se empiezan a divisar, salvo que, claro, ha mejorado algo de los últimos años, sobre todo en Argentina. No tenemos conexiones, de pronto se cae se produce una nevazón como la que se ha producido en los últimos días y nos quedamos bloqueados en Argentina. Eso es antinatural. Ahora, eso proviene probablemente de una cierta forma de desarrollo que hace que los países de la periferia tengan que comerciar más y exportar más a los países centrales, pero hoy día es antinatural. ¿Cómo se mejora eso? Bueno, yo creo que una parte es la solución de algunos problemas fronterizos, etc., que ya no son tan graves por lo demás. Pero lo principal es un concepto que es importante desarrollar en relaciones internacionales, que es lo que llamamos la densidad de las relaciones internacionales. ¿Qué quiero decir con esto? Pongo el ejemplo como se lo puse alguna vez a mis alumnos. Se produjo un problema entre Cuba y Estados Unidos, por un problema de aviones, no sé qué cosa así. Y había unas conferencias, pero iban a tener una importante negociación sobre migración, o sea, sobre ir y venida de cubanos a Estados Unidos. Y Cuba canceló la negociación. Y se acabaron las relaciones, no hubo más. No había nada más porque la relación era eso nomás. Si usted le pasa, yo creo que había un problema grave entre México y Estados Unidos, ciertamente no se había cancelado absolutamente nada, porque por la frontera México-Estados Unidos con todos los problemas pasan cientos de miles de personas al año.
porque el comercio es ida y vuelta, las inversiones son gigantescas, los temas culturales, las películas, todo lo que usted pueda pensar. Las relaciones entre países son mucho más estables cuando tienen una densidad mucho mayor. Entonces yo pondría el tema al revés. Yo diría, si nosotros tuviéramos suficientes pasos, los pasos fronterizos que hemos comprometido muchas veces, si hubiéramos hecho alguna vez el túnel de baja altura a través de la cordillera de los Andes para una mejor llegada a Argentina, si se produjeran, si tuviéramos una relación, si hubiéramos tenido siempre una relación de inversión como la que tenemos hoy día con Chile, con Colombia, de Chile, con Colombia, con Argentina, con Perú, con México, probablemente habríamos resuelto muchos problemas ya. ¿Por qué no me preocupa hoy día la relación con Perú? Bueno, porque nuestras relaciones son tan densas que es muy difícil entrar en conflicto, muy difícil. Con Bolivia lo que nosotros tenemos que hacer, por lo tanto, es asegurar que los caminos hacia Bolivia caminan bien, que la carretera que tenemos entre Arica y La Paz sea grande y se desarrolle, que cumplamos estrictamente las normas del libre comercio, que hagamos otro montón de cosas, y como sabe usted, con el tiempo de tanto integrarnos, ellos el tema marítimo les va a importar menos, o nosotros vamos a encontrar una solución para eso. Yo creo que esa es la forma de resolver los problemas entre países cuando tienen objetivos distintos. Cuando había la distensión entre Estados Unidos y Rusia, le preguntaban al primer ministro chino, Zhou Enlai, que era enemigo en ese momento de Rusia, que se venía haciendo amigo recién de Chile, de donde era enemigo de Estados Unidos, pero estaban mejorando las relaciones, preguntaron qué opinaba de la distensión. Y él respondió algo muy curioso, hay otro libro que se llama así. Dijo, las superpotencias, dijo Estados Unidos y Rusia, duermen en el mismo lecho, pero no sueñan los mismos sueños. Yo creo que esa es una buena fórmula para las relaciones cuando los países tienen objetivos distintos. Se pueden hacer un montón de cosas y a medida que van haciendo un montón de cosas y se van integrando cada vez más, se hace posible resolver el conflicto con ellos. Yo no creo que el conflicto con Bolivia se vaya a resolver pronto, pero sí creo que una política de mediano plazo, de largo plazo, puede crear las condiciones para resolverlo. Bueno, ahora sí, porque Angélica tiene un compromiso, le damos a pedir, por favor, si le pueden dar un fuerte aplauso aquí. Y José Miguel también, por favor, fuerte aplauso a José Miguel. Oye, que hay como unas 2 o 3 preguntas más que José Miguel se puede quedar aquí para contestar, porque Angélica tiene un compromiso.